Bien. Cuando ayer comenzamos en un momento de las clases, ¿se acuerdan que mencionamos el episodio donde Jesús se encuentra va al estanque y se encuentra con el paralítico de Betesda, que Jesús le pregunta si quería ser sano, en San Juan capítulo 5? Vamos a volver a leerlo porque me interesa mucho esta reflexión, como continuando aquello que nosotros vimos ayer. Jesús le pregunta si él quiere, si quiere recobrar la salud. Y se acuerdan que él puso excusas en realidad. Dijo, Señor, antes de que yo llegue, los otros entran primero al estanque y no me puedo sanar. Jesús igualmente, ¿no es cierto? Juan 5, versículo 6. Vamos a leer de vuelta este texto, Juan 5, 6 en adelante, para darle un poquito una vueltita más a la reflexión que tuvimos anoche, sobre todo por la gente que nosotros estamos asesorando o entre nosotros mismos, para nosotros mismos, no solamente pensando para otros, pero fíjense cómo puede pasar, aún le pasó a Jesús. Dice la palabra, cuando Jesús lo vio allí acostado al paralítico, ¿no? Y se enteró del mucho tiempo que llevaba allí, le preguntó, ¿quieres recobrar la salud? Y el enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se mueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Y el hombre le respondió, el que me devolvió la salud me dijo, alza tu camilla y anda. Y entonces, ahí sigue la conversación, y en el versículo 14 dice, después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ahora ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. Es decir, sin entrar en el prurito de lo que es la religiosidad que tenían los judíos, porque cuando el Evangelio de Juan habla de los judíos, no habla de la gente común, habla de los líderes judíos, que siempre le querían encontrar la vuelta al Señor para pescarlo en alguna situación para acusarlo. Ahora, fíjense la actitud del paralítico. Primero, no fue sincero, porque no le contestó, sí quiero ser sano. Parece una cosa obvia, pero eso es uno de los temas que siempre tenemos que tener en cuenta. No dé por obvio lo obvio. Siempre pregunte, siempre consulte. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y él no le contestó directamente sí. Pero después, una vez que fue sano, cuando a él lo apretaron, le decían, ¿quién te sanó? Él dijo, bueno, el que me dijo, el que me sanó, es el que me dijo que levante la camilla. O sea, él estaba transgrediendo una ley, que era la ley del sábado. Y en vez de dar gratitud al que lo había sanado, va y lo manda al frente. Cuando lo encuentra en el templo, le dice a los líderes judíos, no, ahí está, mirá, él fue. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de las esposas? Bueno, en el tema de la sanidad interior, en el tema de la vida espiritual, en muchos temas, sobre todo en nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con el Señor y con los demás, tiene que haber sinceridad. Tiene que haber sinceridad. No podemos ser falsos hipócritas. Los judíos eran hipócritas, pero los discípulos del Señor no podían ni debían ser hipócritas. Y esta actitud también se dio con el ciego de nacimiento de San Juan 9. También el ciego de San Juan 9 lo termina
mandando al frente al Señor, que le había devuelto, a los dos les devolvió la salud, pero no solo la salud, sino también que le devolvió su inserción en la sociedad, le devolvió su vida social, familiar. A partir de ese día podían volver a valerse por sí mismos. Sin embargo, primó más la presión social, la presión religiosa, la presión cultural, que su relación con el Señor. Así que eso es muy importante a la hora de que revisemos nosotros nuestras prioridades y cómo manejamos también nuestra forma de ser. Porque ayer hablábamos a ver si me ven así los hermanos. Ahí está. Ayer hablábamos de la sanidad de los anillos. ¿Se acuerdan del árbol que tenía los anillos que marcaban si el árbol había sido quemado, si había tenido sequía? Bueno, esas cicatrices en el tronco del árbol, nosotros la comparábamos con las cicatrices que tenemos en nuestro corazón cuando hay heridas, cuando hay traumas. Trauma es golpe, trauma es herida. Y nosotros hoy, en nuestro manual, vamos a entrar a tratar el tema de las emociones, sanando las emociones. Voy a leer un poquito el manual para que nos ubiquemos mejor. Está en la unidad 3. Bueno, cada manual tiene por ahí una página distinta. Los que lo tienen impreso están en la página... La figura, la carátula nueva del manual es página 10. Página 10. Pero en la unidad 3, entonces busquen tranquilos la unidad 3. Dice, como el tema de la salvación y sanidad divina es abordado más extensamente en nuestros estudios doctrinales, creemos necesario ingresar al tratamiento de este aspecto de la sanidad emocional directamente. El orden de las distintas afecciones emocionales. El dolor de los disturbios emocionales no tiene tanto marketing, no es lo mismo ver una pierna rota que ver un corazón quebrantado y herido. Aunque la Biblia dice que el corazón quebrantado se ve en el rostro. El corazón abatido se ve en el rostro. Pero vamos a ver bien qué son las emociones. Las emociones son sentimientos o afectos. Sin embargo, no todos los sentimientos son emociones. Por ejemplo, el dolor, la somnolencia, el hambre, son sentimientos somáticos que nos alertan de las condiciones corporales. Y ahí hay algunos textos bíblicos. Me gustaría leer Isaías 21, 3 y 4 en la versión 1960. Isaías 21, 3 y 4 en la versión 1960. El que lo tenga, por favor, puede leerlo. Yo estoy incómodo hoy porque no sé si miro para la cámara o miro para la gente acá, los alumnos. Yo hablo. Hablarle a los hermanos. Acá tengo un asistente de producción que es nuestro hermano Fernando. No, por ahí te va a estar más cómodo vos. Sí, yo tengo que mirar a la cámara, pero ellos no van a ver a la gente, ese es el problema. Yo quiero que vean el aula. Ahí está. No importa, si total. Yo quiero que se vean entre ustedes. Bueno, ¿quién tiene Isaías entonces? Estamos en la unidad 3, sanando las emociones. ¿Qué son las emociones? Si hay un texto que habla, hay muchos más, pero hay uno que habla de las emociones. A ver qué dice. ¿Quién lo quiere leer? Nancy. Amén. Dice, por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Bien.
Esas evidentemente son emociones negativas. Y está tan claro el texto y cuando hablamos de las emociones, generalmente en este tema de la sanidad estamos hablando de sanar las emociones que nos dan un dolor, que nos dan un quebranto, que viene un fracaso. La mente tiene un rol importante. Sigo leyendo un poquito el manual, les digo a los hermanos y leemos todos juntos. La mente tiene un rol importante. La necesidad de responder emocionalmente, tanto mental como físicamente, a las influencias del medio ambiente es parte del proceso de crecimiento. Las experiencias traumáticas o desagradables como el dolor, la desilusión, el fracaso, el rechazo y el temor pueden proveer oportunidades de crecimiento. Bueno, ante esta situación uno puede tomar por lo menos dos caminos. Frente al dolor, al fracaso, al abandono, ¿quién no se sintió fracasado? ¿Quién no se sintió con dolor? ¿Quién no se sintió traicionado? Abandonado, solo, sola. ¿Qué actitud tomamos frente a eso? ¿Me encierro en mí mismo? ¿Le echo la culpa a Dios, a otros? ¿Vamos a vivir toda nuestra vida echando la culpa? No, porque mis padres, porque mi madre, porque la situación, porque esto, porque lo otro, o podemos utilizar eso para salir adelante. Pero para eso hay que, como decíamos ayer, traer al presente esa situación que todavía nos sigue marcando de dolor. ¿Y cuáles son las evidencias que hay heridas emocionales en las personas? Primero vamos a analizarnos nosotros, pero cuando usted esté frente a la persona que le está consultando algo, que está compartiendo, usted puede pedir no solamente al Espíritu Santo que le guíe para entender qué le está pasando a la persona, sino también usted tiene que ser un buen observador y escuchar y ver lo que la persona está diciendo. Ya de por sí, si la persona viene a usted y se le cruza de brazo enfrente así, ¿qué quiere decir? Esa persona está negando, está rechazando. Si se sienta en la puntita de la silla, más allá que por ahí tiene problemas de varices en la pierna, puede ser. A mi esposa le pasa eso. Digo, ¿por qué sentás en la punta de la silla? Y porque me molesta, me duele, me corta la circulación. Salvo que sea eso, la persona no está cómoda. En cambio, cuando la persona se sienta, se pone bien, pone las manos sobre la mesa, o por lo menos se entrecruza las manos, es distinto. Bueno, acá hay otras señales. ¿Cuáles son las evidencias de las heridas emocionales? Hay fuertes reacciones emocionales o respuestas sin que haya las suficientes circunstancias para causarla. Veo que hay personas que ante cualquier cosita explotan. Sin necesidad, no hagamos ningún comentario, Fernando. Me miró con una mirada como simpática, así de travieso, ¿no? Diciendo, yo conozco a alguien. Bueno, nos estamos analizando a nosotros, no le echemos la culpa a nadie. Hay personas que reaccionan desmedidamente frente a un disparador que no es tan importante. Hay una señal de una herida emocional. La presente experiencia de sentimientos puede ir acompañada por un dolor excesivo, y ahí el Salmo 55, también está el Salmo, no todos los textos los vamos a leer, pero usted tiene una guía acá. La presente experiencia de esos sentimientos acompañada por demasiado dolor. Por ejemplo, hay personas que dijimos que heridas emocionales pueden ser la pérdida de un ser querido, obviamente. Un divorcio,
un abandono, una pérdida de trabajo, el enterarse de una enfermedad terminal. Pero frente a la pérdida de un ser querido, hay personas que no logran nunca terminar su duelo. Y están años haciendo duelo. Y normalmente hay una etapa para procesar ese duelo. Y nosotros lo tenemos que conocer. Así como no podemos prohibirle, como se ha hecho, prohibirle a la gente que llore a sus muertos, diciendo, no, ¿cómo vas a llorar si el Señor se lo llevó y Él está en su presencia y es salvo? No podés llorar porque llorar, no, eso está mal. Está gozoso todo. Pero, no, dice, llorad con los que lloran, usan ese texto, sí, llorad con los que lloran, pero también hay que entender que si esa persona, pasado determinado, algunos calculan que son 3 años, pero esto no lo podemos medir como un cálculo matemático, puede ser más o menos. Pero el tema es que no puede estar vigente tanto tiempo el duelo. Hay algo allí que sana. Generalmente se dice, ¿saben por qué lloramos cuando se va un ser querido? ¿Sabe por qué lloramos cuando se va un ser querido? Por nosotros, no por él. Porque somos egoístas. Porque el dolor, ¿a quién se lo causa? A uno. Pero es natural del ser humano el dolor y el egoísmo de decir quiero estar con esa persona. No está mal, pero entendamos que ya la persona está en la presencia del Señor, o bueno, si no es creyente, yo voy a cambiar la cámara porque no estoy cómodo, hermanos. Quiero verlos, quiero ver a los que están ahí, porque les quiero, ahora les voy a tomar prueba. Ahí está, quiero verlos. A los que están conectados quiero verlos. Aunque hay algunos que no muestran la cámara, pero no importa, yo los quiero ver. Vamos a seguir un poquito más con el listado. En algunos casos, todos los sentimientos están reprimidos y las personas lucen plácidas de una manera antinatural, silenciosa y apática. O sea, aparentemente, la persona no muestra ningún rasgo de que tenga algún problema emocional, pero la procesión, dice el dicho, va por dentro. El problema en el área de las relaciones interpersonales. Tenemos una evidencia cuando la persona, es típico esto. Vienen por ahí y dicen, no, pastor, ¿sabe qué pasa? Que mi marido o mi mujer, no, un problema, y mis hijos no le cuento, y mi suegra no le cuento, y mi vecino no le cuento, y los hermanos de la iglesia, ni hablar. Entonces, si todo el mundo está contra vos, hay un problema. Y no es en el mundo, no es en la iglesia, no es en la familia, sos vos. Yo recuerdo que estaba charlando con una hermana que estábamos tratando junto con su esposo de acompañar un problema que tenía y empezó, porque yo no soporto que fulanita en la iglesia tal cosa, pero tampoco soporto que mi hija fulana venga y papá, pero mi hijo mengano, papá. Y él que no hace nada, le daba con un caño al marido. Y entonces le digo, mira hermana, ¿me permitís decirte algo? En menos de 5 minutos que estamos hablando, todo el mundo está contra vos. Y yo le aconsejé, y esto es algo que nosotros vamos a repetir esta noche, hay un punto donde pastoralmente, ministerialmente, podemos atender nosotros estas situaciones, pero también tenemos que saber que hay puntos donde hay que derivar al tratamiento médico, clínico si hace falta, o al tratamiento psicológico, que no es nuestra área de especialidad. Entonces nosotros creemos, no somos como aquellos que me dijeron una vez en una clase, me dice, pero mi psicólogo es Cristo, me dijo. Bueno, está bien, hay que respetar, pero no es así. Para eso están los médicos. Antes, en nuestra época, se decía, mi médico es Cristo, y no iban al médico.
y se terminaba muriendo por una enfermedad que seguramente era atendible y curable, ¿no? Entonces, cuidado con estas situaciones de las personas que tienen constantes problemas con relacionarse entre otros. Una pobre, ayer lo hablamos, una pobre imagen de sí mismo, un complejo de inferioridad, las personas que lamentablemente siempre han sido ninguneados, ¿sí? Han sido despreciados, han sido tenidos menos, pero ese sentimiento genera una herida emocional muy fuerte y hay que sanarla. Con la ayuda del Señor y quizás con la ayuda de alguien más que nos aconseje, que nos guíe, que nos escuche, que nos dé contención. Una visión pesimista de la vida. No, esto no tiene solución. No, ¿qué? ¿Dónde vamos a ir a parar? No, todo pesimismo. Algunos se ríen acá en la clase, no sé, ustedes allá en su casa no ven, pero acá algunos se ríen como diciendo, no sé si es por ello que se ríen o lloran, pero es terrible esto. Pero ¿cómo? La visión pesimista de la vida. Es una señal que se necesita sanar. Incertidumbre, indecisión y extrema dilación. Aquellos que nunca toman la decisión, siempre lo dejan para adelante, siempre después, vamos a esperar, o los que dicen, vamos a orar y nunca hacen nada. Bueno, esa persona tiene un problema emocional que tiene que sanar, o que debería sanar. Falta de orden en las cosas físicas que lo rodean. Falta de orden físico. ¿Cómo andamos con eso? ¿Usted puede vivir en el desorden? ¿Puede vivir en la mugre? Acá no estamos juzgando a nadie, pero sí estamos diciendo que si estas cosas suceden, hay una evidencia de que hay algo que hay que sanar. El temor por el temor mismo, el de tener miedo y temor, ¿no? Que son distintos, pero y obviamente las actitudes amorales, moral. Siempre que hay una palabra, por ejemplo, la de moral, cuando usted le pone la A adelante es que no hay moral. Diga la moral. La mujer que no quiere tener hijos en su matrimonio o que se siente que será incapaz de relacionarse con ellos, es tremendo esto, pero pasa. Los cristianos con heridas emocionales con frecuencia tendrán ataques severos de dudas espirituales y perderá la seguridad de su salvación. No sé si el Señor me ama, no sé si el Señor me habrá perdonado. No. Eso es síntoma de que hay algo en esa inseguridad que tiene que sanarse. No solo desde la fe, porque nosotros creemos que si el Señor nos salvó, nosotros nos arrepentimos, Él con su sangre derramada nos perdonó todos nuestros pecados. No tenemos que hacer nada para ganar la salvación. Él nos ama y dice la Biblia, nadie nos arrebatará de su mano. Pero si vos tenés dudas de que si haces algo o lo otro vas a perder la salvación, o será que Dios existe, bueno, hay crisis, cuidado. Varias veces vamos a pasar por los momentos de duda, porque es normal, pero eso no puede ser constante en nuestra vida. Así que el Señor nos ayude con esto y poder detectar a tiempo qué es lo que nos está pasando. Entonces, en este momento no lo vamos a hacer ahora ya, pero yo les voy a pedir que se tomen un momento esta noche o mañana y en un papelito o en un mensaje de WhatsApp, si se animan y lo quieren compartir, ore usted al Señor
y dígale, Señor, esta es mi herida. Esta es mi herida. Una o varias. Pero para usted mismo. Si usted me lo quiere compartir, yo después lo voy a publicar en las redes, quédese tranquilo. No. No, la idea es orar juntos. Y si usted quiere charlar conmigo, pastoralmente, los que están acá o los que están por internet, también yo lo propongo como una consultoría pastoral. Porque hay, miren hermanos, yo recordaba, y lo habíamos dado acá en Comodoro Rivadavia también. Era la época que teníamos las charlas o las clases en el quincho de Doña María. Hicimos una tarea parecida y usted no sabe la cantidad de charlas y de situaciones que tuvimos que pastorear serias, muy serias, muy, que a veces uno no lo puede creer, pero que gracias al Señor juntos, con el hermano o con la hermana en cuestión, oramos y pudimos ir trabajando esa herida emocional. Y usted puede ver que puede ser un pastor, una pastora, un líder, puede ser cualquier hermano o cualquier hermana, todos tenemos heridas. Y que las tenemos que llevar a la presencia del Señor. Y muchas veces creemos que es tan grave lo que nos pasa, que de hecho es grave, pero tiene solución. Y como decíamos anoche, los sanadores sanados. Porque si no estamos sanos, difícilmente vamos a poder acompañar a aquellos que necesitan sanidad. Por eso yo les invito, hágalo usted solo. Los hermanos que están en pareja, en familia, haciendo la clase, no lo hagan en conjunto porque no sirve. No digo que no lo quieran, que no lo hagan, pero en realidad es personal. Lleve a la presencia. ¿Qué herida es lo que todavía te atormenta? Porque termina siendo un tormento, termina siendo una atadura de tu vida. Y cuando veamos el tema de la proyección muchas veces se lleva adelante cuando nosotros proyectamos en el otro el problema que nosotros tenemos. Y como nosotros tenemos ese problema, creemos que el otro, la otra persona, también. Y no nada que ver, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay una frase que dice que somos los peores enemigos de aquellos que cometen las mismas faltas que nosotros cometemos o desearíamos cometer. Claro. Había un famoso predicador, por ejemplo, que predicaba constantemente en contra de la prostitución y él frecuentaba prostitutas. Y él predicaba la moral en contra del pecado, de la fornicación, de esto, el otro, y resulta que... Entonces, cuando hay alguien que insiste tanto con algún tema monotemático, tal pecado, tal esto, cuidado. Puede ser que la cosa vaya por ahí. Entonces, por eso tenemos que revisar nuestra vida y decir, Señor, ayúdanos a ser libres de esas ataduras, de esas heridas, de esas debilidades. Dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice Romanos 8:26. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. También puede tomarse como dolencias o como emociones enfermas que nos han causado quiebres. Y así usted sanado de ese tipo de heridas, usted va a estar en condiciones de ayudar a que otros se sanen también. Me acuerdo que estaba trabajando
todavía estaba trabajando en la FJP y luego me fui a trabajar al banco holandés. Y del grupo de vendedores que yo tenía como compañeros, pero que yo supervisaba en la FJP, algunos de ellos los convoqué para venir a trabajar conmigo al banco también porque íbamos a vender productos bancarios. Bueno, entonces el jefe de personal del banco holandés me dice, bueno, de tus vendedores trata de elegir así armas tu equipo. Bueno, y algunos que estaban disponibles, que le convenía, obviamente, los convocamos y fue a la entrevista laboral del banco. 2 o 3 ingresaron, pero una señora, una mujer, que era excelente vendedora, era una persona que la verdad que yo no pensé que el banco le iba a decir que no, entonces me llama la jefa de personal, me da la devolución, y me dice, mira, fulano, sultana, ¿sabes? Pueden ir, pero fulana de tal, lamentablemente no. Y le digo, pero me puedes decir, mira, no te puedo decir el por qué, pero no cumple con el psicofísico o el psicotécnico que el banco da. Entonces me quedé con eso. Entonces ya me llamaba, le digo, mira, vamos a reunirnos a tomar un café, fuimos enfrente de lo que era el banco allá en la calle Maipú, a tomar un café, y le digo, mira, yo sinceramente a mí no me dicen por qué no, pero yo te vi trabajar, estabas bien, esto, lo otro. Entonces, sin que yo le diga nada, me dice, ¿sabes qué puede ser? Yo arrastro en mi vida un problema tan grave que evidentemente lo estoy trasladando a donde voy. Y te lo voy a contar. Me dice, nosotros éramos 12 hermanos. ¿Cómo? Éramos 12 hermanos en Entre Ríos. Dice, algunos varones y otras mujeres. Y nuestro padre sistemáticamente abusó de nosotros, sobre todo de las mujeres. Y de los varones también, pero de nosotras las mujeres. Y parecía que conmigo la tenía más agarradas, ¿no? Tal es así que esta mujer no pudo tener hijos. Y los mismos médicos le dijeron, los psicólogos le dijeron, que era un trauma que tenía. Por eso fíjense cuán profundo puede ser la herida. No era cristiana, obviamente le hablamos del Señor, pero bueno, vieron que hay gente que enseguida cree o quiere y otros que no. Por eso, hagamos ese ejercicio. Yo también me voy a tomar el tiempo. Quizás en el momento de recostar la cabeza en la almohada o cuando, Señor, ¿qué herida emocional es la que todavía a mí me está afectando? Nadie la tuvo en cuenta. Y generalmente pasa que las madres no creen que esté pasando eso. Y esto, bueno, es un tema que ahora no es tan tabú, pero antes no se podía ni siquiera mencionar. Entonces, ese es un caso, no quiero decir que sea el único, obviamente hay muchísimos otros. El ser despreciado por la familia. Por eso cuidado con lo que decimos los chicos. ¿Vieron que dicen, sos un tonto, sos un inútil? No. Vos no servís para nada. No. Porque esas cosas lastiman, provocan heridas emocionales en las criaturas que arrastran durante toda su vida. No se olviden que tenemos un grave problema con el machismo y con el maltrato del hombre hacia la mujer. Entonces nosotros siempre nos preguntamos, ¿y quiénes son los que crían y educan a los chiquitos varones de chicos? ¿El papá o la mamá? Entonces es un problema de cultura y es un problema que tenemos que erradicar, pero de raíz. Y tiene que ver con esto. Es nuestra tarea de pastorear y de analizar y
Y estamos con gente con heridas emocionales que por ahí vienen arrastrando desde años y años. Nuestra misión es tratar de ayudar con lo que tenemos, que es maravilloso, la cruz de Cristo, o Jesús, ¿no es cierto?, en su obra en la cruz, y el Espíritu Santo, que es lo que justamente vamos a ver. Sí, sí, Nelly. Hay una pregunta acá que me están... Hablando de cosas, a veces nos toca nosotros que Bueno. y hoy son chicos grandes y todavía en la escuela sigue con lo mismo. Y vienen a arrastrar desde el primer grado, cuando comienzan. Hoy están en un secundario ya por terminar casi y se sigue con lo mismo. El otro día en el grupo de damas había una hermana que vino y dijo que lamentablemente ella trabaja en la municipalidad y dice, el bullying en la municipalidad de compañeros es terrible. Dice, yo vuelvo a mi casa y me pongo a orar y entrego al Señor todo eso, porque a ella la sintieron de puesto y se enojaron los compañeros. Y ahí empezó. Entonces, está hablando la hermana Nelly respecto del bullying que sufren, menciona de su nieto, o algunos de sus nietos, y también una hermana que vino a la reunión de mujeres que trabaja en la municipalidad y que es también objeto de la municipalidad, el bullying que hay, y que es un problema que a todos nos... Antes, por ahí, yo me acuerdo, era lo más normal, que te digan petizo, gordo, cabezón, y bueno, por ahí uno no lo asumía bien, no sé si era, o que por ahí tenemos esa herida y no nos damos cuenta de que arrastramos lo que nos decían de chicos. Pero en definitiva que es grave que han llegado a gente a suicidarse, jóvenes, chicos a suicidarse por esta situación. Ahora nosotros como iglesia tenemos que actuar también. No es ignorarlo. Pastor, Sí. yo pienso que hoy se necesita más porque las redes sociales quedan más expuestas. Exactamente. Antes, por lo general, siempre existió esto. Siempre. Las escuelas éramos, a veces éramos quienes lo provocábamos, a veces éramos víctimas de eso. Pero como hoy las redes sociales. Claro, o sea, a un chico le hacen bullying y se repite en las redes sociales y eso después es lo que lleva, por ejemplo, a este tipo de... vamos a pegarle a fulano. La otra, Sí, acá nuestro hermano Fernando, sí. la que pasa, solamente que hay el tema del bullying, hoy llamado bullying, lo tomás, quizás, o sea, te pones del lado de ellos, del bullying, y por ejemplo, en mi caso, me dicen dos hijos. Lo andan de desarme, dale. ¿Me entendés? Me pongo del lado de... A vos no te afecta. Este soy yo, digamos. Lo que soy, digamos. Está bien, pero entonces a vos, o sea, vos aceptás tu discapacidad o tu forma y no te afecta al modo de que los otros te quieran. Si me pongo a... Me tendría que... Entonces te pones del lado de ellos y decís, mira, andate en el examen. Fíjate si podés. ¿Me entendés? Lo tomás como... Claro, pero porque tenés por ahí una personalidad que te ayuda a eso y lo asumís. Es que a los 54 pero otros no. A los 54 años o lo asumo o ya está. Claro. ¿Me entendés? Bueno, es así. En alguna medida sos un resiliente, pero hay otros que no. Hay otros que no. Y uno de los casos, o sea, son muchos, pero muchas veces en las congregaciones tenemos personas con heridas emocionales no resueltas, y la verdad que es una lástima que hoy no estén conectados todos los que se anotaron en la materia, porque sería muy bueno que reflexionemos esto
Porque hay dos cosas. Muchas personas con heridas emocionales no resueltas lo encubren de espiritualidad y utilizan la iglesia como catarsis. Les voy a dar un ejemplo. Hace muchos años atrás, había una hermana. Yo hablo muchos años atrás a propósito para que nadie se sienta... ya se empezaron a desconectar. No voy a hablar de usted, quédese tranquilo. No, no se desconecte. No, espere, no se vaya. Una hermana diaconisa de la iglesia. Estoy hablando de 40 años atrás, fácil. Así que quédense tranquilos, que a ninguno de ustedes los conocía. Rodete impecable acá atrás. Grandota la hermana. Grandota. ¿No? Sí, y se paraba allá y te recibía como una militar. Amuso, pero mujer, digamos. Imagínese usted. ¿No? Bueno, pero él no era él, porque él es Camuso. Y te tenía cortito, ¿viste? Y ella te decía si ibas a participar de la Santa Cena o no. Y entonces cuando agarraba a las mujeres, le decía, ¿viste? Las tenía cortitas y los chicos. Era Marshall, era terrible. Nos venimos a enterar con el tiempo, lamentablemente, una deficiencia en su vida sexual matrimonial. Terrible, estaba casada, todo, pero... Y le hacía sufrir a los otros Su problema. su problema. Bueno, así, muchos, con heridas emocionales no resueltas, de distintas índoles, que lo trasladan a la iglesia y si sobre todo son líderes o llegan a ser líderes, son líderes enfermos, que no traen salud, porque están proyectando, como lo vamos hoy, a los demás, sus insatisfacciones, sus fracasos. Esto es como los políticos que se dedican toda la vida a la vida política, jamás van a dedicarse a trabajar, y menos trabajar en lo privado. ¿Por qué? Y porque no saben hacerlo, si robaron toda la vida en la política. Entonces lo mismo. Bueno, la gente que muchas veces triunfa o tiene éxito en las congregaciones como líderes, es porque afuera están llenos de insatisfacciones y de fracasos. Por eso es que hay que sanar las emociones, los sentimientos, llevarlos a la cruz de Cristo. Por eso la sanidad de la herida interior, sí o sí, en la unidad 4 habla que la respuesta contundente de la obra de Dios para estos problemas son dos. La obra de la cruz, obviamente de Jesús, y la obra del Espíritu Santo. Voy a leer un poquito el manual. ¿Hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Seguimos adelante. Se miran. Vamos a ver. Bueno, pero se me enfría, ven. Dice, es vital para las personas con heridas emocionales. Estoy leyendo el manual, ¿sí? En la unidad 4. Para las personas con heridas emocionales, entender que cuando Jesús murió en la cruz, Él resolvió el daño que el pecado había ocasionado en los hombres. Isaías 53, 3, 4 dice, y Él molido fue por nuestros pecados, ¿no? Herido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Jesús pagó. Él padeció por nosotros, llevando sobre Él todo el castigo por el pecado. Y nos salvó completamente, espíritu, alma y cuerpo. La obra de Jesús es autosuficiente para sanar todo lo que a nosotros nos hace falta. Todas nuestras heridas, todos nuestros traumas. Ahora, ¿cómo lo aplicamos?
es por fe. Por eso está acá hay una doble escuela, digamos. Están quienes dicen que con esto alcanza y sobra y solo hay que orar y la persona se tiene que entregar al Señor y todas las cosas se solucionan. Y está la otra postura donde entramos en un proceso, así como es el proceso de salvación, el proceso de santificación, es un proceso. Como el ciego, justamente que menciona la Biblia, que el Señor le untó los ojos con barro y la sanidad fue progresiva. Bueno, hay casos de sanidades espirituales, interiores, de quebrantos que es automática y otras no. Porque lo peor que podemos hacer es cargarle a la persona que llegó al Señor, que hablábamos anoche, y el Señor hizo muchas obras, pero hay cosas que todavía no se sanaron. Decirle, bueno, hermano, pero hace tanto tiempo que está en la casa del Señor, en las cosas de Dios, ¿cómo puede ser? Bueno, tenés que orar más, te falta fe, vos tenés que soltar esas cosas, vos no podés llevar esa mochila. Entonces, en vez de ayudarlos, le metemos el dedo en la llaga y lo hacemos más daño y lo cargamos de culpa, como hablábamos anoche. Entonces, no, yo creo que tenemos que buscar un punto de equilibrio. Tampoco es andar, porque está la otra línea donde te hacen renunciar, preguntar todos los pecados, todas las cosas, tenés que decir que esto, que lo otro, que tu suegro, que tu abuelo, el antepasado, que esto, y si vos no sabés, vos sabés todo tus antepasados. Ahora, si usted lo sabe y quiere renunciar, bien fuera, bien está bien. Pero no es que si usted no renuncia a Jesucristo, no alcanza con su poder de salvación para eso, ¿eh? Cuidado. La obra de Jesús es completamente suficiente para sanar nuestras heridas, para perdonar nuestros pecados y para todo lo que el ser humano necesita. Pero tenemos que entender que hay pasos y pasos que seguir muchas veces porque necesitamos ayuda. Y para eso está el Espíritu Santo. Y quien es el Señor ha puesto en la iglesia para ayudar. Dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, que el Espíritu Santo es nuestro paracleto, que el Espíritu Santo es quien está a nuestro lado, el que nos ayuda, como decíamos hoy, en nuestras debilidades, para salir adelante, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y nosotros pensamos que por ahí oramos sabiendo, pero el Señor es el que hace la obra y su Espíritu Santo nos está sanando, nos está dando lo que verdaderamente necesitamos. Esto es maravilloso. El Redentor que hablaba la primera unidad. Es importante Exactamente. trabajar ese tiempo, ¿no? O sea, si nos damos cuenta a la luz de la palabra o del Espíritu Santo que nos ayuda, que bueno comenzar a trabajar estas áreas. Claro. Por eso yo les proponía que hagamos ese ejercicio de anotar, de usted buscar, decir, bueno, a ver, yo todavía tengo este recuerdo o tengo esto que me pasa respecto de mi madre, de mi padre, de mi adolescencia, de lo que me pasó en tal... Lo que fuera, yo no le voy a poner ningún... porque usted lo sabe. Y que por ahí bueno, mañana con la ayuda del Señor tenemos que sí o sí tratar, más allá de todo el material que tenemos, mañana tenemos que tratar el tema del perdón. ¿Por qué cuesta tanto el perdón? ¿Por qué en los ejemplos bíblicos encontramos que hay, a veces no lo podemos entender? Está en la Biblia, está en la parábola del perdón, del rey que llamó a los siervos y a uno le perdonó todo y el otro salió y no... Bueno, vamos a analizar eso, hay que analizarlo y hay que darle lugar. Por eso lo que dice Manuel es muy bueno el aporte. Traigamos al Señor esa situación al tiempo redentor, porque el Espíritu Santo obra. ¿Por qué es el símbolo del aceite? ¿Por qué es el símbolo del aceite? No solo por el fuego,
El símbolo del aceite del Espíritu Santo es porque era lo que se utilizaba para poner en las heridas. ¿Qué hizo el buen samaritano? Aceite y vino, desinfección y ungüento, y lo vendó. Y el Espíritu Santo es quien derrama ese aceite, ese consuelo, ese alivio, ese ungüento sagrado para que nuestras heridas se sanen. Y lo bueno es que no escondemos las heridas. ¿Saben por qué? Porque en las heridas de nuestro corazón quedan las cicatrices, quedan como surcos, como en el tronco. Esa cicatriz, por allí corre el amor de Dios. Porque usted se acuerda de qué es lo que el Señor sanó, perdonó, limpió en su vida, y en el momento que usted está en condiciones de darle a otros, no se avergüence de las heridas, no se avergüence de haber fracasado. Le digo porque nosotros venimos, digo nosotros, en el caso de mi esposa, venimos de una iglesia legalista donde vos no podías fracasar. Si vos llegabas a cometer una macana, un pecado, una falta, ir al cine, escuchar Radio del Mar, ser hincha de Boca, de River, no sé, tomar vino, comer morcilla, poner los dientes en un vaso de... Bueno, yo pongo un poco de chiste porque es muy pesado esto. Quedabas descalificado, descalificada. No te cortes el flequillo, no te pongas aros, no te vistas como varón, toda esa sarta de cosas que hemos sufrido. Hay gente que no lo superó. Hay gente que no quiso saber más nada con el Señor, pero no por culpa del Señor, por culpa de quienes pusieron esas tonterías. Así que ahí no podías exhibir tus cicatrices y tus heridas, digamos, de guerra. Pero en la gracia del Señor, sí. En la gracia del Señor, esas heridas le van a demostrar a otros que somos vulnerables como ellos. Y no voy a hablar más de quebradura porque casi me quiebro en serio, acá me caí de la escalera en el templo, ¿sí? Así que, pero hay quebraduras, hay traumas, hay dolores que solamente en la presencia del Señor se pueden sanar. Por eso es que creemos que el poder del Espíritu Santo está para consolarnos, para fortalecernos, para sanarnos, para ayudarnos a cuando traemos esa herida a flote, al presente, esa herida puede ser tratada y sana. Ahora, no haga como hacen en los encuentros. Usted no se ponga a experimentar con las heridas emocionales de otros si no está capacitado. Porque allí lo que hacen es con técnicas psicológicas, le hacen traer a la gente sus recuerdos y después se hace un zafarrancho, se hace una mala praxis, y sobre todo porque después los demás se enteran de lo que usted confesó. Por favor, eso nunca. Si alguien le confiesa lo que fuere, tiene que morir con usted. Tiene que morir con usted. El secreto de confesión, exactamente. Sea, claro, exactamente. Yo te lo cuento para orar, dice. No. No. Y cuidado con los cultos de oración. Cuando se pide oración, dice, pido por la hermanita fulana porque anda mal con el marido. No. No aclare, no diga qué. Pide oración, nada más. Muy bien. Seguimos un poquito más. Unos minutitos. ¿Alguna pregunta? Pastor, Sí, Pastor Alcira. A ver, acá la estamos viendo, ¿eh? no, que pensaba que aún las heridas que están sanadas y superadas, queda la marca a la vista, ¿no? Y a veces se siente
como una pequeña molestia, ¿no? Ujú. Aunque esté sana, decimos, ay, cuando hay tormenta, ay, me está doliendo esta Sí, herida que tuve en su momento, y que está sana, está bien cicatrizada. Es como recordándonos, ¿no? Lo que hizo el Señor y lo que tengo que hacer hoy. Este, porque para algo el Señor obra en nuestras vidas, para algo el Señor obra. Y creo firmemente en eso que dijo, que Cristo es suficiente para todos. Cristo es suficiente para todos. Y el trabajo de acompañamiento también es esencial, pero no hay ningún tipo de condicionamiento de parte del Señor cuando venimos a Él, sino que nos recibe tal cual estamos, tal cual somos. Y que el Señor siga obrando en medio de la iglesia, no solo de la nuestra, en todas las iglesias, ¿no? De ponerle condiciones a la gente y de decirle, mirá, tenés que hacer esto para hacer esto otro. Cristo es suficiente. No hay nada más que hacer porque Él lo hizo todo. amén, amén. Sí, nuestra tarea es brindar el acompañamiento, dejarnos moldear por el Señor y dejarnos acompañar también, porque eso tiene que ver con nuestra humildad y con nuestra manera de decir, bueno, sí, necesito que me acompañen y que me ayuden a superar, ¿no? Este, pero el Señor es suficiente y los hermanos que acompañan deben estar sanos para poder ayudar a sanar. Exacto, Todos lo necesitamos, todos. exactamente. Miren, Yo vos- recuerdo, sí, quiero poner, dale, no, dale, dale. yo Sí. me acuerdo muy claramente cuando usted comenzó a venir acá a Río Grande, creo que fue en el año 2002, 2003, 2002. las primeras veces. Bueno, la situación que vivíamos dentro de la congregación. En ese momento, ahí yo estaba herida, pero estaba en un estado crítico. Y estaba herida muy mal, por diferentes motivos que se vivían, ¿no? Pero llegó el tema del seminario, de poder recibir la palabra. Eso trajo sanidad. La palabra de Dios nos sana. Ese fue como un nuevo acercamiento al Señor, una nueva rendición de mi vida al Señor a través de lo que hizo la palabra de Dios Amén, amén, y el amén. Espíritu Santo, por supuesto, ¿no? Pero digo que es suficiente. Así Hay es. casos que, bueno, necesitan, como decía, otro acompañamiento, pero eso, si lo hacemos y nos acercamos sinceramente, el Señor es todo suficiente, Claro que sí, claro que sí. Miren, nada más. hablando de esto, gracias, Alcira. El comprender estas cosas nos protegerá de caer en uno de dos extremos que hay, por lo menos dos extremos. Esto no está en el manual, después se los paso, es una lectura. Algunos cristianos ven la cola del diablo en todo lo que se mueve. Permítame que diga una palabra cariñosa, pero firme para los cristianos jóvenes e inmaduros o inmaduros. A través de los siglos la Iglesia ha tenido mucho cuidado antes de declarar que una persona está endemoniada o poseída por un demonio. La posesión demoníaca es algo real, existe. En algunas ocasiones raras, durante mis años de ministro, me he sentido impulsado a usar la autoridad en el nombre de Jesús para echar lo que yo creí que era un espíritu maligno y he visto la liberación y la curación. De hecho, nosotros también. Me sumo a lo que este autor pone. Pero solo los cristianos cuidadosos, llenos de oración, maduros, llenos del Espíritu Santo,
deberían intentar en algún caso este tipo de liberación o de exorcismo. Ha pasado mucho tiempo en el despacho aconsejando y tratando de volver a juntar los pedazos rotos de personas que quedaron decepcionadas y desoladas porque algún cristiano inmaduro intentó echarle fuera sus demonios, que eran en definitiva imaginarios. Y el otro extremo es el que habíamos mencionado varias veces estas noches, que es el extremo de decir, bueno, ya va a pasar, vamos a orar, lee la Biblia, lo que dije hace un ratito también, como ponerle más carga. Son dos extremos. Uno que ven demonios bajo de cada baldosa y otro que dice, bueno, ya va a pasar, vamos a orar, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, minimizar, exactamente. Por eso es muy importante que esto lo repitamos, y esto yo le voy a enviar a todos los estudiantes de esta materia, esta clase, y mañana lo vamos a repetir, porque a veces parece que lo decimos, y a la hora de que pasa no nos damos cuenta que ya lo habíamos escuchado 1000 veces. Sí, Sonia. Y en carta va gente manifestada. Sí. Pero no es que están demoniadas, tienen sentido y también importa. Exactamente, muchas veces se han confundido esas manifestaciones. Estaba la otra hermana Sonia comentando que en las carpas de liberación de las campañas solían llegar personas con manifestaciones que parecían demonios, pero que en realidad eran situaciones de heridas emocionales. Y saben que una vez, me acuerdo que estábamos trabajando en la guardería de niños, y los hermanos que estaban cocinando, nosotros habíamos ido a buscar con el hermano Ramón en el Falcon unas cosas para la guardería, me llaman urgente, pastor, venga, que hay un endemoniado, se metió en la iglesia un endemoniado, wow, bueno, cuando llegué dije, ¿qué pasará? Ya uno va en oración y estaba la cocinera, el ayudante reprendiendo demonios en el nombre de Dios. Y cuando estoy llegando el Señor me dice, no son demonios. Entonces yo paré, dije, gracias Señor por mostrarme, porque yo venía... Imagínense, están los chicos ahí, ¿no? Y entonces es el caso de este chico que había entrado por consejo, no sé de quién, desubicado, en 40 días de ayuno. Y el chico vivía en condiciones, un joven era, muy pobre. Se descompensó, tuvo un episodio, porque ya de por sí él tenía debilidad mental. Llamamos a la ambulancia, vino la ambulancia, lo llevó, estuvo internado un tiempo, lo fuimos a ver en el hospital psiquiátrico de Oppendorf, en Luján, provincia de Buenos Aires, y cuando salió, apareció con la madre. Y agradecida a la madre, porque nosotros actuamos no echándole fuera a los demonios, sino actuamos como correspondía. El lugar adecuado era la atención médica psiquiátrica que la persona necesitaba. Así que cuidado. Como también aquellos que por ahí en medio de un culto empiezan, ¡ay! Y raro, y resulta que no es el Espíritu Santo. Están tratando de largar algo que, como decía nuestra hermana Sonia, que es una situación, una emoción contenida. Bueno, todo eso tiene que ser consultado, todo. No lo deje pasar. Y no deje que se manifieste. Por eso hay que estar en acuerdo con los diáconos, con los que cuidan el orden en los cultos, porque el que merece toda la atención y toda la gloria es Jesucristo, no esa manifestación que puede ser demoníaca o no, por en el más de los casos distrae el centro que tiene que ser Jesús. Siempre el centro es Jesucristo. Siempre el centro es Jesús. Bueno, hermanos, mañana vamos a seguir. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque podemos tratar estos temas, porque podemos compartirlos con libertad, porque sabemos que tú eres el sanador de todas nuestras heridas emocionales, de nuestros traumas,
de nuestros dolores y que con la presencia de tu Espíritu Santo y trayéndolo al tiempo redentor, no escondiéndolo, no negándolo, sino reconociendo que te necesitamos, Señor. Y hoy, o el resto del día, o durante mañana, cuando mis hermanos y mis hermanas y a todos anotemos aquella herida que todavía nos está inquietando, aquello que todavía está causando en nosotros ese dolor, esa sensación de rechazo, de olvido, en fin, en lo que se trate nuestra herida emocional, y en aquellos que crean que no hay ninguna herida emocional que sanar, seguramente tú le harás notar la necesidad de tu sanación plena, completa, por tu obra en la cruz y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos todo esto. Te pedimos, Señor, para que los hermanos que hoy no se pudieron conectar lo puedan hacer mañana en nuestra clase acerca del perdón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos los conectados. Saludamos a los participantes. Bendiciones para todos. A mañana. Hasta Bendiciones. mañana. Bendiciones. Mañana. Bendiciones, saludos a Mañana, todos. bendiciones.